Hola, bienvenidos a un programa más del Mundo Fiduciario en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Soy Octavio Botella y en esta ocasión me complace presentar a nuestro invitado de hoy. Agradezco a Roberto Kelleher por aceptar esta entrevista. Qué gusto saludarte, Roberto. Oh, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por invitarme. Roberto es nacido en Mérida y es ingeniero industrial en sistemas por el Tecnológico Monterrey. Ha participado en diferentes programas del IPADE e igual cuenta con una amplia experiencia académica y profesional en el extranjero. Es presidente del Consejo y socio fundador de Inmobilia Funds, empresa pública listada en la Bolsa Mexicana de Valores. Roberto, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Roberto, según Roberto? No, pues muchas gracias por invitarme. La realidad es de que nosotros estamos metidos en este negocio inmobiliario desde hace muchos años. Somos creyentes de hacer la planeación ordenada a largo plazo. En todos nuestros proyectos podrán ver que pues, planeamos proyectos a 15, a 20, a 30 años, porque la parte más importante dentro de todo esta gran industria para nosotros es de que trabajamos con personas, ¿no? Al final del día lo que creamos son espacios donde las personas van a vivir, donde sus hijos van a vivir, donde tenemos que pensar dónde van a comprar, dónde se van el esparcimiento y estamos convencidos en crear comunidades planeadas, pero pensando en las personas que van a vivir siempre, ¿no? Llevamos, como te digo, más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. La realidad es de que yo soy un apasionado del medio ambiente, me gusta muchísimo los deportes al aire libre, soy nadador, he sido nadador desde los 4 años en toda, ahora sí que la cadena, fui nadador de competencia, jugador de waterpolo y ahorita nadador por mantenernos físicamente saludables, ¿no? Entonces, siempre pensamos que en todos nuestros proyectos tengamos que planear pues, la gente cómo van a vivir, cómo lograr que el deporte de una u otra manera sea parte integral de sus vidas, ¿no? Y eso es lo que hacemos mucho alrededor de todos nuestros desarrollos, ¿no? Pues qué interesante, la verdad, Roberto, porque justo la intención de hablar contigo es que nos hables un poquito más de los desarrollos sustentables por ejemplo, si el fideicomiso inmobiliario es una buena opción para este tipo de proyectos, ¿no? Pues no sé, Roberto, platícanos un poco, por favor, ¿qué cambios de paradigma se han tenido que implementar en la industria de la construcción para la construcción de desarrollos inmobiliarios amigables con el medio ambiente, por ejemplo? Primero es importante entender y lo hemos visto, conceptos muy sólidos, el cambio climático, por decirte. Uno de ellos es un tema que no es un tema de moda, sino es un tema real y tenemos siempre que pensar cuál es el medio ambiente, cuál es el entorno donde un proyecto se va a desarrollar, ¿no? Nosotros desarrollamos proyectos, por decirte, en Tulum, que es mucho más integrado a la armonía de toda lo que es la zona selvática, la parte de playa. La gente es mucho más sensible a cómo vas a desarrollar tu proyecto, qué tipo de materiales vas a meter, qué colores vas a meter. O sea, hay que ser muy respetuosos respecto del medio ambiente donde vas a estar, ¿no? Por supuesto, desarrollar dentro de una ciudad, en una zona metropolitana, nosotros siempre buscamos, que todos los elementos de construcción estén de acuerdo, realmente tengan muchísima armonía con respecto con todo lo que está a su alrededor, ¿no? En todos los temas de materiales de construcción, la verdad es que hay una cantidad impresionante, no necesariamente más caros, sino que simple y sencillamente los desarrolladores y los constructores y los arquitectos tenemos que hacer una investigación a fondo respecto de todas las posibilidades que hay, ¿no? Hoy te digo, en todo lo que es Riviera Maya, ¿okay? Se está usando mucho, por ejemplo, el bambú pues ahora sí que como fuente estructural de muchos edificios
y antes pensabas que el bambú era un tema ornamental nada más, ¿no? Entonces, sí siento que nosotros como desarrolladores, los arquitectos, los ingenieros, tienen que pensar mucho más en todo el medio ambiente, ¿ok? De cómo lograr nosotros integrarnos a él y no él a nosotros, ¿ok? Respecto de los desarrollos. Insisto mucho, si ves muchos de nuestros desarrollados, la parte más importante es todo el área verde. O sea, toda la convivencia que tenemos directamente en contacto con la naturaleza. Te digo, tenemos desarrollos en zonas urbanas donde pues una parte importante, el 30 o el 40%, son áreas verdes, pero no nada más un área verde codejado, sino es un área verde utilizable con vegetación, inclusive con mucho esparcimiento fuera de lo que son las cuatro paredes de un departamento, de una casa tradicional, ¿no? Me llama la atención el tema de el uso de diferentes materiales, porque haciendo la analogía, a mí me gusta la gastronomía, la cocina es un poco igual, ¿no? Dependiendo del país, utilizan los materiales o las materias primas que tienen a la mano. Y eso marca una personalidad en lo que se cocina o se construye en tu caso, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, te digo, en un desarrollo que estamos haciendo en Tulum, autosustentable, ahora sí que responsablemente ecológico, empezamos a ver todo el tema de vialidades, ¿ok? Y pues, lo típico, ¿no? Oye, pues concreto hidráulico, no, pues asfalto, no, pues le metemos piedra y demás. Y la verdad es que uno de los ingenieros dice, oye, espérate, aquí hay unos caminos que los mayas hicieron hace 600 años y funcionan muy bien, ¿ok? Y la verdad es de que pues es un SASCAP compactado al 95%, pues que prácticamente es un material de la región y funciona muy bien. Entonces, pues, ecológicamente eres responsable, usas materiales de la región, materiales que te digo que son temas que se han experimentado hace muchísimos años y como que de repente los olvidamos, ¿no? Claro, claro. Pues qué interesante. Oye, Roberto, pero ¿cómo definirías el futuro de la construcción en México para lograr una armonía con la naturaleza? O sea, ahora hablabas del tema de la Riviera, que pues es una zona rica en diferentes materias primas, ¿no? Y por ejemplo, el bambú, pues es una materia prima natural que se reproduce rápidamente, pero ¿hacia dónde definirías el futuro de la construcción en general? Mira, yo creo que la construcción, la realidad es de que dependiendo de los mercados y las zonas, ha sido muy creativa, ¿ok? Y la verdad es de cada vez más, sobre todo los arquitectos, o sea, yo insisto mucho que la diferenciación de un proyecto está precisamente en todo lo conceptual arquitectónico, donde qué es lo que queremos hacer, porque pues, al final del día al constructor le decimos qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer, pero cada vez más la gente está siendo mucho más responsables. Por ejemplo, en estas zonas es muy importante, por ejemplo, la ventilación cruzada, ¿ok? ¿Cómo orientas los edificios para que el sol del poniente, ¿ok? En esta zona, nada más como comentario, la península de Yucatán, donde nosotros desarrollamos mucho, es la única península en el mundo que da hacia el norte, ¿okay? Todas las demás penínsulas del mundo dan hacia el sur, dan hacia el este. ¿Esto qué es? Pues esta península es una península, la realidad es que una península artificial, ¿ok? Está la famosa teoría de la extinción de los dinosaurios con el asteroide de Chicxulub, un tema que la NASA hace más de 25 años está con una oficina en investigación, pero sí efectivamente vemos toda la península tiene ríos subterráneos, ¿okay? Tiene conchuela en cualquier lado, lo que te dice que esta zona, la verdad es que era parte del mar hace miles de millones de años, ¿no? Entonces, es bien importante realmente la ubicación de estas construcciones, ¿ok? El sol, pues obviamente por la ubicación donde te encuentras, bueno, pues el sol de poniente a las 3 de la tarde en verano, si no orientaste correctamente tu construcción, pues la verdad es de que vas a sufrir mucho.
En esta zona del país no se venden los autos negros, ¿ok? El que compra un auto negro quiere decir que es algún despistado que se vino a vivir a Mérida, o de la Ciudad de México o de Monterrey, pues porque el auto negro en los meses de verano, que son muchos, no los puedes usar, ¿okay? Entonces, lo que estamos viendo nosotros en la transformación de la construcción, que sí está viendo, ¿okay? Nos gustaría también a pasos más rápidos, pero sí está viendo, y todo parte realmente del conceptual arquitectónico. Eso es lo que nosotros estamos viendo, esta tendencia que está viendo pues, a nivel mundial, ¿okay? De nuevos materiales, nuevos espacios, nuevas formas de construcción, y la realidad es de que mucho más amigables con el medio ambiente, ¿no? Sí, yo por ahí el otro día identifiqué raro en la Ciudad de México una construcción que tenía una instalación hidráulica de agua de lluvia para los WCs, ¿no? Que me parece que es fundamental, deberíamos tenerlo todos en casa, ¿no? Y poder aprovechar agua de lluvia para uso, quizá no de consumo humano, pero sí para temas de limpieza, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, o sea, y la verdad es cuando hablamos, hay que tener mucho cuidado cuando hablas hoy de un desarrollo autosustentable, ¿ok? Porque cuando dices autosustentable, tiene muchos temas, la sustentabilidad, ¿no? Desde la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad social, ¿ok? Y la armonía del mismo, todo eso es lo que tiene una autosustentabilidad. Entonces, a veces pensamos nada más en la parte ecológica, pero pues la realidad es de que tenemos que pensar siempre por lo menos en estos 4 aspectos, donde realmente lo que estamos construyendo es una comunidad donde la gente va a estar viviendo. Y eso es lo que tiene que ser autosustentable, crear esa comunidad, esa conciencia de comunidad, de cómo te ayudo, ¿ok? Cuando tienes tú un problema, cómo me ayudas tú cuando yo tengo un problema, cómo solucionamos en conjunto un problema que nos afecta a todos, ¿ok? Realmente hoy empezamos a ver, por ejemplo, soluciones, el tema de energía eléctrica, pues en complejos se han puesto de acuerdo y dicen, oye, vamos a invertir en paneles solares porque de esta manera bajamos el 30 o el 40% en las áreas comunes. Y esto empezamos a vislumbrar todo este tipo de soluciones que yo lo que veo es de que es un desarrollo, es una comunidad autosustentable, porque se hablan entre vecinos, se hablan entre personas para solucionar problemas que les atañen a todos, ¿no? Por supuesto. Y está muy interesante la perspectiva que nos das. Por ejemplo, me gustaría que nos platiques un poquito más de qué cambios harías en tus construcciones, por ejemplo, para lograr que las viviendas sean atractivas para cualquier persona, sobre todo en temas de confinamiento que nos han hecho pasar a partir de la pandemia del COVID-19. Pues las necesidades en una vivienda, por ejemplo, pues se han cambiado, incluso en las oficinas, ¿no? No sé si nos puedas dar una perspectiva de qué cambio harías tú en las construcciones que haces, en tus desarrollos. Primero, yo creo que tenemos que darle gracias que vino la pandemia, ¿ok? Para mí es un gran activo, y no lo digo hoy, en algunos foros que nos invitaron en el mes de mayo o junio del año pasado, fue la realidad una gran oportunidad de iniciar desde cero y realmente replantearnos toda nuestra forma de vivir. No era posible, pensamos que éramos muy eficientes y nos dimos cuenta que éramos totalmente ineficientes, sobre todo la parte corporativa, donde todo el mundo tenía que ir a un centro de trabajo, no importa que se trasladaran y perdieran 1 hora, 2 horas o 3 horas al día en trasladarse a un centro de trabajo, ¿ok? Y finalmente, pues todos los que vivimos en provincia y que muchas veces tenemos que ir a la Ciudad de México, ¿ok? Nosotros íbamos una semana sí y otra no, pero tenías que estar constantemente yendo a la Ciudad de México porque todo estaba demasiado concentrado y éramos arcaicos respecto a nuestra comunicación que tenía que ser presencial. Viene todo esto y nos damos cuenta de que
pues somos más eficientes, nos organizamos, la sociedad en el mundo se organizó. Hoy cuando te dice, oye, nos vemos a las 10 de la mañana, todo el mundo piensa, a las 10 de la mañana nos vemos como nos estamos viendo ahorita, totalmente digital, no presencial. Las reuniones presenciales empiezan a haber, pero las que realmente son importantes y necesarias. Dicho esto, okay, yo no creo que van a desaparecer los espacios de oficinas, sino que se van a transformar. ¿En qué sentido? En que a lo mejor de los 5 días a la semana, pues a lo mejor necesitas ir 1 o 2 días, o necesitas tener 2 o 3 reuniones en la oficina, porque sí es importante la parte presencial, pero muchas veces vas a poder trabajar desde tu casa, desde un café, desde en el hotel que te estés yendo. Nos vamos a empezar a mover un poco más nómadas, porque no vamos a estar tan atados, ¿ok?, a nuestro centro de trabajo 9 to 5, lunes a viernes. Este concepto, pues que era un concepto, pues la verdad es que antiguo, que se había mantenido, ¿no? Y con esta perspectiva, nosotros, ¿qué es lo que sí estamos pensando hoy? Y tenemos varios proyectos que les llamamos nosotros desde la empresa, les llamamos post-COVID. ¿En qué sentido? Es de que son proyectos pensados precisamente fuera, a partir del 2020, comenzamos realmente con un proyecto a pensar qué debíamos de hacer diferentes. Y te digo conceptualmente qué es lo que estamos haciendo. Uno, estamos metiendo mucho más terrazas. Dos, nos dimos cuenta en este confinamiento que la gente apreció los parques, las áreas públicas, el caminar. La gente se volvió mucho más deportista. La gran amenidad era salir a caminar, porque eso sí te dejaban hacer, pero la gente descubrió sus parques, descubrió muchas áreas verdes que tenía a una cuadra de su casa y que nunca había visitado, y se dio cuenta que es un gran atractivo. Entonces, empezamos nosotros a planear proyectos donde el componente importante sea, la realidad es de que el salir, el tener muchísimo más contacto con la naturaleza, el tema de las terrazas. Lo segundo es que sí hay que pensar que a lo mejor hoy como jefe de familia, ok, sí vas a poder estar 2 o 3 días o un día en home office, ok, y sí necesitas cierta privacidad. Okay. No puedes estar aquí y que atrás te esté pasando la esposa y el hijo esté gritando. O sea, sí necesitas cierta privacidad, y es donde hay que transformar estas áreas que se vuelvan mixtas, en el sentido que puedan transformarse durante el día, ¿okay?, para que la gente la pueda usar con una labor específica. Y el concepto que para nosotros lo vemos muy interesante es empezar a generar conceptos donde sí puedas tener la parte residencial, pero también tengas la parte corporativa integrada dentro del mismo edificio, ¿ok? Y yo pueda rentar una oficina, ¿ok? Y tenga yo que salir, porque mentalmente hay que salir de la casa también. O sea, no puede estar confinado también 24 horas al día, porque empiezan los problemas sociales de convivencia, los cuales son normales, ¿no? Entonces, sí hemos pensado y hemos hecho, ahorita estamos en proceso de diseño, muchos proyectos, sí contemplando, pues, lo que pensamos que va a pasar en el futuro. Y sí estamos convencidos que la parte profesional, inclusive la parte académica en las escuelas, okay, va a cambiar los patrones de comportamiento. Entonces, en resumen te digo, mucho más terrazas, mucho más contacto con la naturaleza, muchas más áreas verdes, y sobre todo pensando en edificios que sí exista muchísimo más el contacto como comunidad, porque hoy sí la realidad es de que vas a tener mucho más contacto en todas estas áreas comunes que normalmente en un edificio no tenías, ¿no? Muchas veces tenías una piscina en un edificio y la usaba el 5% de los inquilinos. Hoy nos dimos cuenta, pues, que la usa muchísimo más gente, ¿no? Claro, claro, las necesidades de alguna manera han evolucionado, ¿no? Y yo diría que se habla mucho de los paradigmas que hemos tenido que ir rompiendo en este último año, en general en la vida, ¿no? Por temas de el confinamiento y el COVID, pero ¿cómo consideras que en la industria de la construcción han tenido que ir cambiando ciertos modos de operar a raíz de esto? Mira, la industria de la construcción, cuando hablamos de industria de la construcción, son muchísimos sectores. Son muchísimos sectores.
Uno de los temas importantes, digo, ya hablamos un poco de la arquitectura, del diseño, donde viene, ahora sí que le digo, en el papel es donde podemos hacer un proyecto muy diferente a tratar de hacerlo durante un proceso de construcción, ¿no? Entonces, creo que la parte importante es la conceptualización, ¿ok? Donde los arquitectos nos puedan involucrar con conceptos, con amenidades, con áreas nuevas, con materiales nuevos, con ubicaciones, cómo integramos esta naturaleza dentro del complejo, ¿ok? Y posteriormente la ejecución de todo este proyecto por parte de la construcción, que sí hemos visto que primero hemos sido mucho más restrictivos, ¿ok? Respecto de los horarios, pero estamos pensando en los horarios en función de la salud pública, ¿ok? Y puede ser que sea más complejo para el contratista, pero fue mejor para el usuario, donde al final del día pues podías trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde o a 4 de la tarde y no tenías todos esos horarios que al final del día pues no respetabas ni a la comunidad, y no respetabas a los vecinos, y no respetabas a nadie. Y digo, y mucho también va pues un poquito en contra del desarrollador, porque el desarrollador lo que quiere es ser lo más eficiente, ¿ok? Y construirlo más rápido y que tenga el menor costo. Pero nos hemos visto que sí podemos trabajar en armonía, respetando a las personas, que para mí esa es la parte importante como principio. Si yo respeto a las personas y pienso que un vecino, ¿cómo lo afecto lo mínimo posible? Porque estoy construyendo y estoy tirando 120 ollas de concreto, pues la realidad es donde realmente nos volvemos responsables con la comunidad. Y esto es lo que pasó en la industria de la construcción. La industria de la construcción sufrió, pero se adecuó. Y hoy te puedo decir que son mucho más responsables, ¿okay?, en todo el proceso de construcción como tal. Sí, interesante. Justo yo vivo en un edificio de departamentos y el vecino empezó a tirar un muro y yo estaba justo en una reunión y sí fue así de espérenme tantito, ¿no? Y es justo, tenemos que ir aprendiendo cómo ir respetando esa convivencia que antes a lo mejor el edificio estaba vacío y podías tirar un muro y nadie se enteraba, ¿no? Y hoy no, hoy ha cambiado mucho, sí. Oye, Roberto, ayúdame a identificar un poquito cuáles son las mejores prácticas hoy, por ejemplo, para arrancar y administrar un desarrollo inmobiliario que sea sustentable, porque además en un desarrollo por lo general hay varios jugadores, ¿no? Hay socios, hay diferentes contratistas y demás. En el tema de arrancar un proyecto con socios, ¿cuáles son las mejores prácticas hoy? ¿Cómo se pueden alinear las distintas perspectivas de los socios, por ejemplo? Porque llega a ser complicado, ¿no? Mira, yo primero siempre me gusta hacer una diferenciación. Una cosa es un socio y otra cosa es un inversionista. Son dos temas totalmente diferentes, con dos visiones totalmente diferentes. El inversionista es una persona pasiva que invierte un capital y lo que está buscando un rendimiento, y le tiene la confianza al desarrollador respecto del producto que vaya a hacer, el tiempo que se vaya a llevar y el retorno que vaya a tener, ¿okay? Y eso hay que tenerlo bien claro respecto de esa figura, ¿okay? Y después hay una persona que tú lo mencionas muy bien, que es un socio. Un socio es una persona en la cual lo que va a aportar es capital humano, es experiencia, ¿ok? Es todo lo que va a llevar para que el proyecto sea exitoso, ¿ok? Y después está el híbrido, donde es un socio inversionista, ¿ok? Tiene ahora sí que las dos cachuchas. Eso es donde se viene, la realidad es de que nos pasa mucho en nuestro México de la empresa mediana. Oye, es que yo soy socio. Digo, pues está bien, pero a lo mejor a ti lo que te invitaron es a ser inversionista, ¿ok? Porque pues, el socio que está llevando el proyecto no necesita a nadie que le ayude, porque pues, él sabe hacer su negocio, ¿no? Entonces, para mí, la forma ordenada, la forma correcta, la forma en la cual los proyectos pueden iniciar y terminar, es precisamente los fideicomisos, ¿ok? En un fideicomiso, ¿ok?, lo que defines es el proyecto, y el fideicomiso y el fiduciario tienen un mandato de recibir un dinero del inversionista,
¿ok? Desarrollar y contratar, vender y entregar una serie de productos, y el remanente, de acuerdo a las reglas de distribución, pues básicamente se la retorna a los inversionistas o a los socios en un momento dado, ¿no? ¿Okay? Pero pues, el fideicomiso para mí es un administrador de flujos, ¿ok? Donde todo lo que pase a nivel fideicomiso, y tiene la ventaja de que tiene que extinguirse. Tiene que cumplir un mandato y tiene que extinguirse. Cuando no tienes esa figura del fideicomiso y no tienes esa claridad, la verdad, a mí me ha tocado, tienes o puedes, pero casi en la mayoría de las casas tienen conflictos. Hay conflictos porque el inversionista, pues nunca le aclararon que al final del día era inversionista y no era socio, y empieza ese inversionista a opinar, oye, pues ¿por qué en lugar de ser departamentos de 80 metros, hazlo de 120 metros? ¿Por qué no le subes el precio, le bajas el costo? Y entonces esa figura de inversionista pues ya se vuelve al final del día un inversionista operador, un inversionista socio. El fideicomiso lo que tiene es tiene esa transparencia. Está muy claro quién es el fideicomitente, quién es el fideicomisario, ¿ok? Y finalmente está perfectamente definido qué hace cada quien y qué recibe a cambio. Nosotros prácticamente usamos todas nuestras figuras, las hacemos por medio de fideicomisos, somos unos convencidos del fideicomiso, y creo que da una transparencia para el proyecto inmobiliario. La realidad, este es el vehículo ideal. Es decir, que en tu opinión, el fideicomiso inmobiliario, que se le conoce como A más B, ¿cierto? Sí. Es una buena alternativa para quien decida hacer un proyecto inmobiliario con diferentes partes o perspectivas, diferentes miradas, ¿no? Definitivo, es el vehículo ideal precisamente para hacer un proyecto inmobiliario. La verdad es que tiene mucha flexibilidad, pero al mismo tiempo tiene mucha rigidez respecto del manejo de los recursos, respecto de la contratación, ¿ok? Y respecto del producto terminado de entregar, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos, creo que en la industria es un mecanismo que normalmente usamos casi todos los desarrolladores, y creemos que es el vehículo ideal. O sea, dentro de esta flexibilidad te establece ciertos límites, ¿no? Para que tenga una estructura. Definitivo, o sea, lo que es muy claro en el fideicomiso es que tienes que tener cuál es el objeto del fideicomiso perfectamente definido, ¿ok? ¿Quién aporta qué? ¿Quién recibe qué? ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas de distribución? ¿Ok? Y al final del día, si algo se tiene que cambiar, todas las partes tienen que estar de acuerdo, ¿ok? Entonces, esa es la parte buena de que sí es una camisa de fuerza, pero pues también se puede ir amoldando de acuerdo, ¿ok? Al mercado sin tener un detrimento a ninguno de los participantes. Que esa es la parte que el fiduciario cuida siempre mucho, ¿no? O sea, a ver, aquí hay 5 participantes en diferentes posiciones. ¿Cómo mantengo yo la transparencia y equidad respecto a cada uno de ellos, ¿no? Pues está padrísimo. La verdad es que me gusta mucho cómo nos lo platicaste, nos lo explicaste. Roberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, el tiempo y obviamente la experiencia y conocimientos que tienes. Es un gusto tenerte con nosotros. No sé si quisieras agregar algo adicional a la conversación. No, al contrario, pues muchas gracias por invitarnos. La verdad es de que somos unos apasionados de lo que hacemos, y gente como ustedes que siempre está apoyando todo el sector, porque pues, al final del día la realidad es de que el negocio inmobiliario es un negocio financiero, ¿ok? Si no traes una estructura sólida, ¿ok? Pues la verdad es que nunca los resultados son correctos, ¿no? Entonces, esto siempre el conceptualizar un proyecto en la forma correcta, estructurarlo con un mecanismo, con un fideicomiso, los bancos que normalmente son los que ponen una parte importante de los créditos puentes, se sienten muy tranquilos respecto de la estructura. Y lo que es importante, que al final del día, ¿okay? El dinero de los clientes está manejado por un tercero
y en función de esto pues le entregan su propiedad, ¿no? Entonces creo que todo mundo está tranquilo, creo que es un mecanismo donde le da transparencia el manejo de los recursos y a nosotros nos gusta, somos unos apasionados de los proyectos y nos gusta mucho la figura del fideicomiso, ¿no? Se nota la pasión y eso nos gusta mucho. Muy bien, Roberto, pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más de Mundo Fiduciario. No olviden suscribirse y recomendar a Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Nos vemos pronto.